Hola, buenas. Bueno, continuamos un poquito con las explicaciones. Vamos a ver un ejemplo concreto sobre cómo calcular, ¿no? Para resolver las dudas que a veces no sabemos cómo calcular, sabemos un poquito cuál es la teoría, pero no sabemos bien cómo debemos calcular. Aquí recordad que se empieza siempre intentando hacer eh, las jugadas que mantengan la tensión, que sean forzadas, es lo primero que hay que calcular sobre esas jugadas. Luego habrá que mirar también, siempre las jugadas forzadas desde la más importante a la menos. Luego habrá que ver también, bueno, de más a menos vendría a ser desde jaques, capturas y amenazas, ¿no? Otras amenazas y luego amenazas posicionales, jugadas que hagan que se mantenga la tensión, que es lo importante. Y después de esto tendremos que pensar las mejores jugadas del rival y pensar en si tenemos la continuación, ¿no? Esto a grandes rasgos, si queréis podéis repasar el vídeo donde lo explico. Aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta posición, que es una posición también extraída del libro de método Zuckman, en una partida de Daniel Muñoz, que es el autor, contra Eduardo Barraza. Y vamos a primero ver todas las jugadas que son forzadas. Bueno, mira, la primera jugada forzada podría ser G por H. También tendríamos caballo por E, es otra jugada forzada. Y alfil por peón es otra jugada forzada. ¿Sí? Son todas aquellas que persigan alguna idea táctica. En esta idea hay una descubierta sobre el caballo, si os fijáis, con este alfil por, que está en el aire, el caballo, este caballo de aquí. Y aquellas en las que evitemos la amenaza H por G, pero mantengamos la tensión de G5. Solo vamos a profundizar en la jugada que después de este primer análisis nos parezca mejor. Empezaremos por las jugadas forzadas, empecemos por los jaques, ¿no? Alfil por F, aquí podríamos perder material con la sencilla jugada de alfil por F, torre por A5, dama por D3, ¿vale? Y si aquí os fijáis, pues estamos perdiendo material. Bueno, estamos empatando, ¿no? La otra, que era caballo por E5, la miramos. Bueno, en principio no tiene ningún sentido. Tras alfil por E5 perdemos material y la partida seguramente, ¿no? No lleva a ninguna parte. La otra opción era G por H5, que tampoco tiene demasiado sentido, ya que después de alfil por H, el rey blanco se encuentra bastante desprotegido y además tenemos una clavada en F3, que hemos generado nosotros mismos, ¿no? Por tanto, ninguna de las forzadas aquí nos sirve, es válida. Pero debemos responder a las amenazas, ¿no?, del rival. Analicemos la última opción, que era este G5, que es de hecho la que se realizó en la partida. Aquí el negro continuó con alfil E7. Y el blanco no encontró nada más, hizo la jugada torre de A a D1, ¿de acuerdo? Que es un pequeño error. Es una jugada dudosa que se llama. Es una jugada natural, los apuros de tiempo, que no busca los elementos centrales de la posición y después de la cual se pierde la ventaja. La partida, de hecho, acabó en tablas. No obstante, hubo que haber valorado otras opciones de ataque. Pero bueno, aquí se decanta por una jugada sólida sin demasiadas pretensiones. Esto es un error frecuente en las posiciones en las que hay contacto entre piezas. Si hubiera seguido el esquema correctamente, hubiera valorado como única alternativa caballo por D, ¿no? Con la idea que decíamos antes, ¿no? Caballo por D. Pero es una mala jugada. Y otra jugada con una idea táctica que es caballo H4. ¿Por qué? Porque ahora mismo por la clavada del alfil que hace sobre el peón, este alfil está indefenso. Entonces estamos generando una amenaza. Aquí jugarían con un
rey h7, y ahora el blanco debería haber previsto en la jugada 25 alfil por G, ¿no? Y caballo por G, como jugadas candidatas. Si alguna de las dos funciona, el blanco debería ganar. Entonces aquí, si vamos a poner por caso, si dama por D3, caballo por G6, dama por E2, caballo por E7 jaque, torre por E7 y torre por, ¿no? Aquí el blanco sale ganador. Y también la jugada más agresiva, después de rey h7, tenemos ahora este alfil por f7 y después de alfil por f7, este g6, ¿sí? Que es una jugada bastante fuerte, ¿no? Alfil por g6, caballo por g6, rey por g6 y ante torre g1, rey f7 y dama por h5, rey e6 y torre por a5. Con una posición claramente ganadora. En la que hemos visto antes el caballo por e5, directamente, en lugar de caballo 6-4, no se puede capturar este peón. Y ahora vamos a ver el por qué. Porque viene una jugada como alfil de 6, que clava al caballo que está atacado también por la torre. D4, de alfil por, peón por, torre de A1, la dama se aparta, torre por. Y aquí las negras tienen ventaja. Bueno, aquí hemos visto, como veis, es un ejemplo muy sencillo. Se sigue un poco el esquema y con el esquema es más difícil perderse entre todas las variantes. La dificultad de las posiciones en las que hay que calcular es muy variable. Por esta razón debemos practicar y habituarnos para automatizar el hábito eficiente a la hora de calcular. Pensad que en el cálculo está, la mayoría de la mejora está en el cálculo. Es básico. Entonces hay que trabajar, sobre todo hacerlo de una forma sistemática, disciplinaria y rigurosa. ¿Sí? Bueno, hasta aquí este ejemplo.